Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la revisión del tema imagenología ginecobstétrica. Entonces, a manera de repaso, sabemos que ya la ginecología es el estudio de las patologías de la mujer fuera del embarazo, ya que este periodo pertenece a la obstetricia. Desde la fecundación, desde el diagnóstico de embarazo, hasta el puerperio tardío, que serían unos 6 meses después del nacimiento. Para tener en claro un poquito la diferencia y la comparación en realidad entre ginecología y obstetricia. Entonces vamos a hacer el repaso anatómico de los órganos reproductores, sobre todo internos. Tenemos una visión anterior, ¿sí? Con un corte coronal del útero y los anexos, y un corte sagital también para ver sus relaciones. El útero tiene una forma de pera invertida con un fondo, ¿sí? Un cuerpo, el istmo, que es la parte más estrecha, y el cuello. El cuello uterino es llamado también cervix y es una estructura diana para diferentes patologías propias de la mujer. Dentro de las estructuras anexas vamos a mencionar a las trompas uterinas o trompas de falopio, que también tienen 4 porciones. La porción intramural es esta que está en contacto con la pared uterina. Luego de la porción intramural tengo el istmo de la trompa, no confundir con el istmo del útero. En términos generales sabemos que istmo es la porción más estrecha de una estructura. Entonces, istmo de la trompa, istmo del útero. Y a continuación del istmo viene la ampolla, la porción más dilatada de la trompa. Luego viene el infundíbulo, para terminar en estas prolongaciones llamadas fimbrias, que se encuentran frente a los testículos de la mujer, por así decirlo. Estamos hablando de los ovarios, ¿sí? Los órganos formadores del gameto femenino, que viene a ser el ovocito, ¿sí? Y que dependiendo de la etapa del ciclo ovárico, podemos encontrar folículos en diferentes estadios hasta la liberación del ovocito a las fimbrias y las diferentes porciones de la trompa. Hablando del espesor del útero, tenemos la porción interna o el revestimiento interno, es conocido como endometrio. ¿Sí? El endometrio tiene que tener las condiciones adecuadas para favorecer la implantación del blastocisto cuando ha ocurrido la fecundación. Un endometrio demasiado delgado, con lesiones, ¿sí? Producto de tal vez legrados previos, pues ofrece menos probabilidades de éxito del embarazo. Entonces hay un riesgo de infertilidad en ese caso. Luego tenemos al músculo uterino, que sería el miometrio, que se dispone de esta manera, vendría a ser la capa media, y por fuera el perimetrio. A nivel del cuello del útero tenemos un orificio cervical externo, llamado también OCE por su abreviatura, y un orificio cervical interno a este nivel. Cuando nosotros hacemos tacto vaginal durante el periodo de trabajo de parto, lo hacemos a este nivel para medir la dilatación del cuello uterino. En el corte sagital vamos a ver de esta manera al útero como una delgada línea representando al endometrio, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de forma más o menos piramidal. En el corte sagital se ve como una delgada línea.
rodeado enteramente de miometrio. Vamos a encontrar también en este corte relacionado en una visión superior al ovario y parte de la trompa. Por delante del útero, un órgano que forma parte de la vía urinaria. Estamos hablando de la vejiga, que como veremos más adelante, a la hora de realizar ecografías transabdominales, esta vejiga tiene que estar llena de líquido para poder obtener mejor la conducción del sonido y las imágenes del útero y las estructuras anexas sean un poco más nítidas. Luego tenemos el cérvix y el canal vaginal hacia el orificio externo. Bien. ¿Qué posiciones tenemos del útero? Hay variedades de posición. Hablamos de una posición normal, aquella en la que vamos a describirlas en corte sagital a todas. El útero se encuentra como cayendo en péndulo hacia adelante. O en relación con la vejiga, ¿sí? Entonces es como que por gravedad el útero estaría cayendo sobre la vejiga. Esta posición se llama anteversión. Alguna variedad de posición es esta otra. El útero en retroversión, donde en vez de apoyarse hacia adelante sobre la vejiga, se va a apoyar hacia atrás. ¿Y quién está atrás? El recto. Entonces cuando cae más bien hacia atrás, se llama útero en retroversión. Y cuando se flexiona sobre su propio cuerpo, el útero, como estamos viendo acá, aquí no presenta alteración de la forma, ¿sí? Por más que sea ante o retroversión, no presenta alteración de la forma. Pero se llama el movimiento o la posición en flexión cuando hace precisamente este cambio en su forma, como flexionándose sobre sí mismo. Y si cae hacia atrás será la combinación retroversoflexión, ¿sí? Y puede haber esta misma flexión hacia adelante, llamándose anteversoflexión. Entonces esas son las posiciones del útero. La normal, ya sabemos que es la anteversión. Y en una imagen ecográfica transparietal o transabdominal, vamos a encontrar al útero, ¿sí?, en relación con la vejiga. Entonces es un útero en anteversión. Vemos aquí una delgada línea hiperecoica en relación al miometrio. Este sería el endometrio. Esta línea demarcada que tiene un patrón regular, lo que está muy bien. Y también el grosor del miometrio es uniforme, lo que nos indica que es un útero sano. Y hacia adelante, obviamente, el canal vaginal, que se va a encontrar o va a compartir parte del trayecto paralelo a la uretra femenina, ¿sí? Desembocando ambos a nivel del introito o orificio vaginal. ¿Qué técnicas de imagen vamos a utilizar en ginecobstetricia? El más utilizado para esta área va a ser de lejos el ultrasonido. De lejos. Porque además, al ser una técnica que no utiliza radiación, sí podemos utilizarla en obstetricia. Una tomografía. Sí podría hacerse en paciente ginecológica, pero no obstétrica. Sí, por la radiación ionizante, que podría ser teratogénica, sobre todo en el primer trimestre. La resonancia, que también es muy buena para patología uterina, para sangrados, para masas,
pero el alto costo es lo que restringe su uso. Entonces, tampoco la vamos a utilizar mucho, o por lo menos no de primera línea, salvo que ya hayamos agotado otros métodos previos y menos costosos que la resonancia. Y vamos a utilizar una forma de rayos X que en realidad esta ya está siendo descartada por la resonancia y fuera del embarazo pues por la tomografía. Es la histerosalpingografía. ¿Sí? Es una forma de una modalidad de rayos X, pero con contraste administrado directamente en la circulación arterial o a nivel de los órganos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de las características de cada uno de ellos. Para empezar, el dolor pélvico de cualquier etiología. Entonces, la paciente va a referir dolor pélvico probablemente de varios días de evolución, incluso fuera de los periodos de menorrea, o que los sangrados menstruales van a ser muy dolorosos más que lo habitual. La presencia de masas pélvicas, ¿sí? La paciente puede referir presencia de una masa y también tiene que ser evaluada y estudiada con ultrasonido de primera línea. Los sangrados vaginales fuera del periodo menstrual. Muchas veces ocurren embarazos ectópicos sin que se dé cuenta la persona. Sí, dice, he presentado un sangrado, se hace una fracción beta y sale positiva. Pero resulta que, sin darse cuenta, incluso ya ha ocurrido un abortito o alguna cuestión que se considere anormal. Y también nos sirve, aunque de forma limitada, para la estadificación del cáncer de órganos femeninos. Vamos a tener dos modalidades de este ultrasonido, el transabdominal y el transvaginal. Cada uno cuenta con sus propias características. No debemos compararlos como a manera de enfrentamiento, sino más bien utilizarlos como complementación. De hecho, estas dos imágenes, que son en las dos modalidades, pertenecen a la misma paciente. Entonces, ¿cómo se realiza la ecografía transabdominal? Como su nombre lo indica, a través de la pared del abdomen vamos a utilizar el transductor que va a empezar a emitir las ondas ultrasonográficas y a crear las imágenes. La importancia de beber agua, ¿sí? De 1 litro a 2 antes del estudio es que vamos a llenar la vejiga y la conducción del sonido va a ser mucho mejor que con vejiga vacía. Recordemos que el aire es un mal conductor del sonido cuando hablamos de ecografía y podría interferir con los resultados. Asimismo, un teorismo de la paciente. Aquí también están el colon, están asas intestinales y si tuvieran presencia excesiva de gases podría interferir este estudio. Lo mismo el abundante tejido graso. No es raro hoy por hoy encontrar abundante tejido graso, sobre todo abdominal, en gran parte de los pacientes. Entonces, cuando este es demasiado, pacientes con obesidad grado 2, 3, prácticamente el estudio no podría realizarse. Y las ventajas son que es rápido, es sencillo si las condiciones del paciente lo permiten, y se obtienen también imágenes relativamente nítidas. Aquí está la vejiga, por ejemplo, en relación con el útero. Otra vez verificamos el miometrio, con el endometrio como una delgada línea. Aquí es el fondo uterino y tenemos que observar las características de todo el contorno
hasta llegar al cérvix y en lo posible las estructuras que se relacionan. Hay que buscar líquido, por ejemplo, en cavidad pélvica, lo que sería un indicador de patología. En cambio, la transvaginal, lo más complicado aquí, o más bien lo más incómodo, es que el transductor intracavitario, que así se llama, obviamente tiene forma cilíndrica para poder ingresar a través del canal vaginal. Necesitamos consentimiento de la paciente y de hecho no se puede hacer en mujeres vírgenes que no hayan tenido o iniciado la vida sexual. El sangrado excesivo o el primer o segundo día de periodo menstrual, ¿no? La hipermenorrea, también dificultan y contraindican la realización de esta modalidad de ultrasonido. Sin embargo, cuando es posible realizarla, las imágenes son de mayor resolución y son, como podemos observar acá, nos ofrece una mejor visión en relación a la transabdominal. Esta esfera que estamos viendo acá es el transductor, entonces está chocando directamente con el útero y nos está formando la imagen. Aquí está el endometrio, también regular, con un grosor conservado, rodeado del miometrio, que también es homogéneo. Aquí el repaso, ¿no?, de las características del transabdominal y el transvaginal. Hablando de tomografía, ¿cuáles son las indicaciones? Es muy buena para estudiar y hacer la evaluación del cáncer, no solo de ovario, sino también de útero, se puede realizar después de procedimientos quirúrgicos que involucren órganos pélvicos, ¿sí? Entonces, complicaciones postoperatorias. Igual cuadros infecciosos, pero recordemos siempre la radiación ionizante que emite, pues nos permite y nos invita a poner a la balanza el costo-beneficio, o el riesgo-beneficio en este caso. Se puede administrar contraste, sobre todo para estudiar tumores, para estudiar vasculopatías, y este mismo es introducido por vía intravenosa o vía oral. Cuando solicitamos resonancia magnética, de masas cerebrales es muy buena, ¿sí? Y también el estudio y estadificación de lesiones neoplásicas. Podemos revelar también la presencia de anomalías congénitas, igual como seguimiento postquirúrgico. Y esta es la gran ventaja sobre la tomografía, que puede ser utilizada durante el embarazo, pero también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, cualquier tipo de prótesis metálica, imagínense en cadera, miembros inferiores, estos ya contraindican el estudio. Y durante la realización del mismo también las desventajas técnicas, ¿no? El tiempo, el ruido que hace el equipo pueden causar estrés en la paciente. ¿En qué consiste la histerosalpingografía? Como habíamos mencionado, es un estudio de rayos X, pero contrastado. Estudiamos lo que es el útero, de ahí viene histero, salpingo, sabemos que es de trompa, y grafía sería la imagen por contraste.
Cuando se utilizaba antes del asentamiento y el acceso ya a la tomografía y resonancia, se estudiaban casos de infertilidad, abortos recurrentes y espontáneos, estos no provocados, ¿no? Personas o parejas que querían tener hijos lograban embarazarse, bueno, la mujer, y a las pocas semanas, aborto, aborto, aborto. Entonces permite estudiar las características del endometrio también, sobre todo, y la presencia de masas, de las cuales las más comunes son los miomas, son los tumores uterinos benignos más frecuentes. También teníamos el acceso al estudio de las trompas, cualquier causa de oclusión tubárica, la presencia de líquido o un infiltrado infeccioso, inflamatorio. Y al ser un estudio con radiación, no se utiliza durante el embarazo y tampoco durante la enfermedad pélvica inflamatoria. Y las reacciones que son propias de algunas personas a los contrastes. Entonces de aquí en adelante vamos a emplear imágenes por ultrasonido directamente, ya que es el estudio más ampliamente utilizado y que por su accesibilidad, su bajo costo, el tiempo que toma obtener las imágenes es el de elección. Y vamos a ver algunos cambios con la edad. Tenemos en la fila de arriba imágenes de una mujer en edad fértil. Y abajo una mujer postmenopáusica. Entonces, en esta imagen superior, la mujer está en la plenitud de la vida, ovulando cada mes, lista para poder procrearse. Entonces, el útero va a tener las características del libro, ¿sí? Una longitud de 7 a 8 centímetros, fondo, cuerpo, istmo y hacia adelante el orificio cervical y el canal vaginal. En cambio, en la mujer posmenopáusica tenemos el útero mucho más pequeño. Prácticamente el endometrio se pierde por la pobre presencia de hormonas. Recordemos que las hormonas van disminuyendo considerablemente, las hormonas femeninas después de la menopausia, y pues todos estos órganos que se alimentaban de estas hormonas femeninas van sufriendo atrofia. Aquí, por ejemplo, igual tenemos la capa miometrial y en esta otra el endometrio rodeado de miometrio también va sufriendo regresión. El útero no es el único que sufre cambios, tenemos también el ovario. Entonces, en un estudio transabdominal tenemos a la vejiga llena de orina, porque se ha solicitado a la paciente que llene la vejiga, y tenemos acceso a los dos ovarios que van a tener una heterogenicidad, es decir, va a haber imágenes anecoicas o hipoecoicas con una trama más hiperecogénica. Y eso es normal en la mujer en edad fértil, porque haciendo un agrandamiento vamos a ver que son esos folículos que hemos mencionado al principio, ¿no? A través de estos folículos se produce la maduración ovular. Cuando se rompe, son atrapados por las fimbrias de la trompa y van viajando hacia el útero. Pero también ocurre que estos folículos pueden enquistarse y a veces pueden
acumularse de modo tal que forman la enfermedad poliquística ovárica. A veces se fusionan formando un quiste mucho más grande. Y estos quistes son causas de amenorreas, dismenorreas, ciclos menstruales totalmente irregulares. Y es un cuadro relativamente frecuente y cada vez con mayor incidencia en las mujeres jóvenes. A veces podría haber un grado de inflamación tan importante que podría causar rotura del quiste de ovario, ¿no? Y el sangrado a la pared o a la cavidad abdominal viene a ser importante y por supuesto es una indicación de cirugía de emergencia. En la mujer posmenopáusica vamos a ver el ovario más pequeño y sin folículos. Aquí está el ovario. Aquí está un poco más grande. No presenta folículos. No se lo ve fértil. Aquí está. ¿Sí? Marcado con las dos crucecitas. Los dos límites. Miren cómo de atrofiado está este ovario. Y totalmente homogéneo. Entonces no va a liberar más ovocitos porque ya los ha agotado. Son los cambios con la edad, ¿no? En edad fértil y en posmenopausia. Esto también es importante, los cambios en la gestación. Seguimos hablando del ultrasonido y lo vamos a categorizar por trimestre. Durante el primer trimestre, el segundo y el tercero, ¿sí? Vamos a detallar a continuación cuáles son los datos más relevantes por trimestre. Empezaremos con el primer trimestre. Recordemos que este es el periodo de formación más importante de los sistemas y órganos del embrión. Vamos a ver entonces, importante, desde la semana 5 ya puede ser diagnosticado el embarazo por ultrasonido. En promedio, ¿sí? Hay profesionales que dicen que desde la semana 3 podrían hacerlo, pero pues la embriología nos dice que desde la semana 5 vamos a poder distinguir al saco gestacional, ¿sí? El endometrio ya no se va a ver vacío, va a estar ocupado y dilatado obviamente por la presencia del saco gestacional, que se ve anecoico por la presencia de líquido. A partir de la semana 6, este saco gestacional va a presentar dentro de sí otro saco, ¿sí? Este fenómeno me hace recuerdo a lo que ocurre en África, por ejemplo, ¿sí? El país de Sudáfrica engloba dentro de sí a otro país, que es Lesoto. Entonces, el saco gestacional contiene a su vez otro saco que es distinto, es el saco vitelino. A partir de las 6 a 6 semanas y media, este saco vitelino va a empezar a ser reemplazado, miren, por un patroncito hiperecoico, que es el nuevo embrión, que se va a empezar a formar cada segundo que pase, va a ir desarrollando este embrión, de modo tal que cuando se observa el embrión queda confirmadísimo el diagnóstico de embarazo, porque muchas veces puede haber saco gestacional sin embrión, se llama anembrionario y eso es patológico, puede ser un embarazo anembrionario y obviamente no es viable porque no existe ningún embrión que esté creciendo, se quedó por ahí. Importante, el método más exacto para calcular el tiempo de embarazo, es decir, la edad gestacional, es el ultrasonido. Y a través de varios parámetros.
Podemos medir el saco gestacional, pero no es lo ideal, porque acabamos de mencionar, puede estar vacío o puede contener un embrión demasiado pequeño o demasiado grande para el tamaño del saco, por lo tanto no es el más fidedigno. La longitud cráneo-caudal de todos los elementos proporcionados por el ultrasonido, esta sí es la más exacta, por eso está con negrita. Miren ese pulso. Donde vamos a medir al embrión, vamos a visualizar la cabecita, tenemos aquí la región cervical y la columna, ¿sí? Esta convexidad es propia de la columna y obviamente los miembros inferiores que se están formando ahí flexionados. La longitud cráneo-caudal no va de la punta de los pies a la cabeza, va desde el coxis, ¿sí? Desde el coxis hasta el vértex. El vértex es el punto más elevado del cráneo, que no es la sutura coronal, se encuentra detrás, ¿no? Entre los dos huesos parietales, muy cerca del agujero parietal. Esta longitud cráneo-caudal es la más exacta, pero a veces no es posible medirla, entonces no nos quedamos ahí. Tenemos el diámetro biparietal, ¿sí? En un corte transversal voy a medir desde un hueso parietal a otro el diámetro, es relativamente exacto. O también la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, sí, que también es inexacto, pero como recurso complementario nos sirve. Otras bondades del ultrasonido durante el embarazo. Ya hablando de patologías, estas se dividen en hemorragias de la primera mitad y de la segunda mitad, ¿sí? Si bien estamos haciendo por trimestres ahora, se considera la primera mitad del embarazo, bueno, en términos generales hasta las 20 semanas. De ahí ya está sujeto a discusión. Algunos autores dicen 20 punto algo o 21, entonces 20 por ahora. Y el embarazo ectópico pues se presenta en las primeras semanas. Por frecuencia, en primer lugar, va a ser un embarazo tubárico, es decir, a nivel de la trompa. El 95% de todos los embarazos ectópicos es tubárico. Y dentro de la propia trompa, pues tenemos a nivel intramural, a nivel ístmico, ampular o fimbrial. Entonces, si hablamos de las porciones de la trompa, la más frecuente es la ampular, ¿sí? Existe también el embarazo ectópico en el ovario. El ovocito probablemente nunca salió y el espermatozoide, cuán potente es, llegó hasta el ovario y se produce ahí el sitio de implantación. En el abdomen, que suele ser muy raro, pero también es posible. De hecho, en órganos hasta inimaginables, en niveles muy superiores del abdomen, puede ocurrir embarazos ectópicos. Y es la primera causa de mortalidad materna por hemorragia de la primera mitad, sobre todo del primer trimestre. Las personas, las mujeres con el embarazo ectópico no saben que están embarazadas, porque no es un embarazo típico. En condiciones normales, entre la tercera y la sexta semana, un embarazo fisiológico produce emesis gravídica, que es un signo de una implantación adecuada. Pero esos pacientes no presentan náuseas, no presentan vómitos. Entonces, lo que hace todavía mucho más difícil el hecho de pensar en estar embarazada. Se hace la prueba de embarazo y esta sale positiva. Entonces, la mujer dice, no creo que esté embarazada, ¿sí? Muchas veces la paciente no cree. Entonces se hace la ecografía y nos va a mostrar, para empezar, una imagen sacular, ¿sí?
Entonces nos está mostrando fuera de la cavidad uterina un saco que no tiene embrión, por lo menos hasta ahora. Y si hacemos el Doppler, va a haber circulación. Y con esto sí podemos explicar a la paciente que es un embarazo ectópico. ¿Cómo va a acudir esa paciente? Va a tener sangrado transvaginal, va a haber dolor pélvico de grado variable y va a depender mucho de la ubicación del embarazo ectópico. A veces ocurre muy raramente, en realidad, a nivel de cervix, y estos son muy sangrantes. Puede haber riesgo de shock hipovolémico. Muchas veces el sangrado no va al exterior, sino se queda en cavidad abdominal y la paciente empieza a presentar un malestar general así de 2 a 3 días de evolución. Incluso lo asemeja a una patología abdominal como un cuadro infeccioso y resulta que es un embarazo ectópico roto con sangrado a la cavidad abdominal. El ultrasonido nos va a mostrar la presencia de un saco gestacional, pero fuera del útero. O dicho de otra manera, aquí está. La prueba de embarazo va a ser positiva, va a haber una masa anexial y el líquido libre en pelvis, ¿sí? Entonces, la presencia de este líquido es un signo de alarma. Tenemos aquí entonces una transabdominal o transvaginal sería esta ecografía. A ver, dejamos a consideración. Pero va a haber aquí presencia de líquido, ¿sí? En este otro se ve mucho mejor. LL es líquido libre, entonces es un signo de alarma. Y se puede auscultar un latido fetal, lo que confirmaría. En cualquier caso, el latido fetal es el diagnóstico indiscutible de embarazo. ¿Qué será esta imagen? Tenemos dos sacos gestacionales, ¿sí? Cada uno con su propia membrana, y dos embriones. Estamos hablando de un embarazo gemelar. Esto, por favor, el estudio cromosómico. De todas las ecografías que se realizan durante el periodo de gestación, el estudio cromosómico es el más importante. Se realiza entre la semana 11 a 14 para descartar o diagnosticar posibles malformaciones congénitas al final del embarazo, sobre todo la trisomía 21 o síndrome de Down, y vamos a tener dos signos. En condiciones normales, a la ecografía, en esta visión lateral que tenemos, ¿sí? La cabecita claramente se ve. A nivel de la pirámide nasal tenemos que ver la osificación de los huesos nasales. En condiciones normales se ve el hueso nasal osificado. La ausencia de este ya es un signo positivo para trisomía 21. Y luego me voy hacia la región occipital, cerca de la nuca, y ahí me voy a encontrar con una imagen translúcida que no debe exceder los 3 milímetros. La translucencia nucal no debe exceder los 3 milímetros. En caso de ser mucho más gruesa, ya tendríamos el segundo signo para trisomía 21. No, y por un tema legal, si se confirma, entonces algunos gobiernos permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Pero eso ya es decisión de cada pareja. En el segundo trimestre, ¿qué vamos a encontrar? Entonces,
estos órganos y sistemas que se han ido formando se van a ir definiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, las cavidades cardíacas, ventrículos derecho, izquierdo, aurículas derecha, izquierda. Entonces el desarrollo del corazón también ya podemos hacer un seguimiento, lo mismo de la columna vertebral y el cono medular. Existen muchas patologías también de médula y columna que pueden ser detectadas ya durante el segundo trimestre. Lo mismo el desarrollo del sistema nervioso, las cisternas, las fisuras, la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues también ya es posible estudiarlo desde este trimestre. En el tercer trimestre ya están formadas y casi definidas, solo faltarían detalles en realidad en la formación del producto. Aquí más vamos a ver las variedades de presentación, vamos a ver el crecimiento fetal. La presentación se refiere al polo cefálico o podálico del producto. Entonces usamos como referencia siempre el cefálico. Y la presentación cefálica es la normal al final del embarazo, ¿sí? Porque pues la cabeza tiene que estar de frente al canal del parto. Una presentación podálica, por ejemplo, es indicación de cesárea. El crecimiento fetal. Este puede estar retrasado. Ahí se llama retardo del crecimiento intrauterino. ¿Sí? RCIU. Y es habitual en pacientes con un grado de desnutrición o malnutrición considerable, déficit de micronutrientes, incluso la constitución de la paciente, los cuidados que ha tenido durante la gestación, claro que intervienen en el desarrollo y el crecimiento fetal. Y a veces hay productos muy pequeños para la edad gestacional. O vamos al otro lado, productos muy grandes, de 4 kilos, 4,500, 4,600. Imagínense esa monstruosidad por el canal vaginal. Pobre madre. Y sí, llegan a nacer algunos. De hecho, lo he visto muchas veces en la práctica médica. Nacen bebés o productos de más de 4 kilos por parto vaginal. En algunas mujeres y en otras uno de 2,500 o 3 no puede nacer. Entonces interviene mucho la constitución de la madre y su canal del parto y también la del producto. Entonces un producto muy grande es sospecha de madre diabética, por si acaso. Se puede cuantificar el líquido amniótico. Puede ser un polidramnios, un oligoamnios. De hecho, estas alteraciones del líquido amniótico predisponen a los circulares de cordón. El circular de cordón es aquella patología donde el cordón umbilical se enrolla alrededor del cuello del producto y muchas veces produce sufrimiento fetal y es posible incluso llegar a la cesárea o tal vez agilizar el parto. Y también la localización de la placenta y su grado de implantación. Ahí van a ver cuando lleguen a ginecología o los que ya han llevado los grados de acretismo placentario, ¿no? Que es muy interesante. Bien, ya estamos terminando. Quiero que veamos por favor esta imagen superior. Claramente podemos distinguir la columna. Podemos distinguir un poco de los miembros inferiores. ¿Sí? Aquí está el fémur. Y si yo me acerco a la región cervical, no veo la cabeza.
Este cuadro se llama anencefalia. Se forman prácticamente todas las estructuras excepto la bóveda craneal y el tejido encefálico. Obviamente es incompatible con la vida. Y en esta imagen de abajo, este que parece un sapito o una obra de Bangkok, es la cara, es el rostro del producto. Y miren, aquí está el miembro inferior, pero no tiene bóveda craneal y no tiene tejido encefálico. Claramente no es compatible con la vida, ¿sí? ¿Desde cuándo se detecta? Desde las 14 semanas, donde ya deberían estar formadas la mayor parte de los sistemas del producto. Otra, el onfalocele. Hacemos diagnóstico diferencial con la gastrosquisis, ¿sí? Esto lo han visto también en embriología. El onfalocele entonces es un defecto en la línea media, entonces voy a encontrar a los vasos umbilicales en medio de la lesión, ¿sí? Que es en realidad la herniación de asas intestinales, incluso puede contener hígado, pero esta es la clave, cubierto por una membrana amniótica. Por eso es que la imagen se ve con bordes bien definidos porque están limitados por la membrana. En cambio, la gastrosquisis es un defecto a un lado de la línea media, es decir, los vasos no se van a encontrar en medio de la lesión. No hay una membrana, por lo tanto el patrón es difuso, no hay bordes definidos. Y lo mismo estamos viendo aquí, asas intestinales desparramadas en el líquido amniótico. Y obviamente hay un mayor riesgo de morbimortalidad fetal. Los defectos del tubo neural, por ejemplo. La forma de la espinal, en cada caso está una protrusión a través del disco que incluye fibras y cordones medulares junto con su dura madre. Esto se llama mielo por la médula, meningo por la dura madre y cele, que siempre significa se me dio la palabra herniación. Entonces el mielo meningocele. ¿Cómo se va a ver a la ecografía? Como un saco quístico anecoico paralelo a la columna lumbar, sobre todo porque generalmente se encuentra en la porción distal, pero a cualquier nivel de la columna también es posible hallarlo. ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de ecografía? Es una reconstrucción en 3D, en realidad, que permite ver algunos rasgos físicos, ¿no?, del producto. Esto no tiene ningún aporte científico académico. Es más un regalo, ¿no?, para los padres, sobre todo si son padres por primera vez. Pues sí, se alegran mucho. Hasta aquí, presentación.